¿Qué tal? Bienvenidos. El Centro de Estudios de Políticas Públicas tiene el placer de recibir hoy al ingeniero agrónomo Eduardo Blasina, es fundador y director de Blasina y Asociados. Eduardo, ¿cómo te va? ¿Qué tal, Daniel? Muchas gracias por la invitación y también al Centro de Políticas Públicas, naturalmente. Muchas gracias a ti por estos minutos. Vamos a estar transitando por varios asuntos que seguramente son apasionantes para quienes nos están siguiendo, pero mira por dónde voy a empezar. ¿Cuál fue tu viaje al destino más exótico? O de pronto ese lugar donde dijiste Uruguay y te miraron con ojos grandotes como diciendo, ¿qué es esto o dónde queda? Bueno, en realidad vengo de allí. Estuve hace muy poco en Kenia y en particular fui a un lugar en el norte de Kenia que es muy árido. Es la provincia de Turkana y te diría que bueno, las zonas rurales de allí son algo completamente exótico para nuestra manera de ver el mundo. Es un lugar para mí importante porque como alguien que le interesa la evolución como disciplina de estudio, bueno, el lago Turkana es uno de los lugares donde se considera que nuestros antepasados se pusieron de pie, bajaron de los árboles, se pusieron de pie y las primeras especies de Homo habilis, Homo erectus, que dieron lugar al Homo sapiens, surgieron de ese lugar que se llama el Valle del Rift, que es un lugar muy peculiar porque la tierra se está abriendo y genera una grieta, entonces es un lugar rodeado de montañas y muy caluroso, muy árido, muy pobre, un lugar donde en la ciudad uno es el único blanco en una ciudad bastante importante en población y hay una situación de pobreza extrema, diría. Además es de las zonas donde el cambio climático va haciendo avanzar al desierto, entonces cada vez llueve menos y hay una situación realmente muy angustiosa para quienes viven allí, particularmente en las zonas rurales. Claro. ¿Qué te llevó ahí? En realidad por otras razones viajé a Kenia, a la capital, por razones profesionales y como tenía el regreso libre quería tener la experiencia de visitar ese lugar por su importancia arqueológica o antropológica, también porque mi viaje era para reflexionar sobre la ganadería del país y sabía que ese era el lugar de los lugares más difíciles, digamos. Entonces quería complementar la visión que tenía de los lugares más templados, con más precipitaciones, con una ganadería más parecida a la uruguaya, con la visión de ganaderías realmente muy extremas. Digamos, allí solo cabras se pueden tener y en una situación de extrema vulnerabilidad. La pregunta venía por el hecho de llegar a un país donde probablemente no nos conozcan. No nos conocen. Y entonces habrá alguien que te diga Uruguay, ¿qué es? ¿Dónde queda? Y allí me imagino en una reunión, ¿no? En el lobby de un hotel, en fin, donde sea, tuviste que explicar qué es Uruguay. ¿Qué te salió? Bueno, digamos, en ese lugar tan extremo, solo decir que es algo que queda al sur de Brasil, pero digamos, en ese lugar tan extremo, lo que uno tiene que explicar es que en Uruguay no se obtienen las esposas, no hay que poner cabras para tener una esposa, por ejemplo, que es la lógica del lugar, y que es una lógica que a veces cuando uno sale dice qué terrible que se compren las mujeres con cabras, pero en realidad es algo más complejo que eso. Pero, o sea, en esas zonas uno tiene que explicar por qué nuestra natalidad es tan baja, que es una explicación muy difícil para ellos, que las mujeres allí en las zonas rurales tienen 8 a 10 hijos. Ya en Nairobi es diferente, digamos. Nairobi es una ciudad como podría ser San Pablo, o sea, es una ciudad que tiene edificios súper modernos, que tiene un sector cultural importante, y ahí lo que uno explica es que, bueno, Uruguay es muy bueno haciendo ganadería, tiene una institucionalidad que no se cae a cada periodo de gobierno, tiene una historia democrática interesante y ha logrado, siendo pequeño y pastoril, una competitividad que en realidad era parte de lo que a ellos les interesaba conocer más de cerca y por eso la invitación. Por eso
te vengo trayendo a esto que decía tu editorial, que además apreciamos mucho tu generosidad intelectual para que tengamos ahí en el Centro de Estudios de Políticas Públicas una editorial del ingeniero Blasina que habla de que el Uruguay puede ser algo así, corregime si no es correcto, pero una especie de laboratorio, un banco de pruebas. ¿Dónde sostenés esa teoría, ese marco, y por qué crees que efectivamente es así? Bueno, yo traje un libro acá que recomiendo su lectura, sobre todo a los jóvenes, que es El País Modelo, que es una idea de un concepto, me parece a mí, de José Valle Ordóñez, que luego lo tomó Ernesto Talvi, y me parece que es un concepto que es muy transversal, que puede generar visiones compartidas de uruguayos que de repente voten diferente, pero me parece que es un concepto que muchas veces cuando se dice, bueno, ¿cuál es el proyecto de Uruguay? Y yo creo que el proyecto de Uruguay es ser un país modelo en varias cosas en las que ya es modelo y seguir desarrollando esa lógica, un país donde los innovadores del mundo deseen venir, probar a pequeña escala o a mediana escala soluciones para los problemas del mundo y en la medida en que funcionen, expandirlas a otros lugares. ¿No es muy ambicioso eso, Eduardo? No, para nada, porque yo creo que... Digo, quiero partir de una mirada de pronto ciertamente conservadora, o si querés darle un tinte pesimista, lo acepto, pero cuando vos ves la realidad, la agenda más caliente, la cotidianeidad, lo que nos pasa a diario, decís, ¿Uruguay llamado a ser entonces un país modelo en esas áreas que vos describís? Yo creo que es un modelo a construir. No quiere decir que hoy Uruguay es un país modelo en todo. Ciertamente que, como toda sociedad, tenemos problemas serios y problemas que no logramos resolver con facilidad. Y no implica una visión altanera de decir nosotros ya somos un país modelo. Pero si pensamos la situación en la que estábamos en los momentos más difíciles, cuando Argentina nos contagió la aftosa y la crisis financiera, y cómo logramos salir, y cómo instrumentamos un sistema de trazabilidad que nos abrió un montón de puertas, y cómo convertimos esa dificultad tan grande que teníamos en tiempos de la aftosa en una ventaja reconocida, y si a eso sumamos la matriz energética, la proporción de campo natural y la lógica de producir alimentos en sinergia con la vida silvestre. Si a eso sumamos un sector de software que es potente en Uruguay, un sector de cine que se viene desarrollando, me parece que es una buena guía para decir, si querés probar soluciones, este es un buen lugar para probar soluciones, y si funcionan después de acá, saltarás a Brasil, a otras escalas más grandes. ¿Y qué soluciones imaginas? Bueno, a mí también me inspira mucho el pensamiento de Ricardo Pascale, por ejemplo. Me pareció una pérdida atroz, porque me parecía alguien que era muy joven en su cabeza y muy visionario, y creo que lo que construyó a través del Instituto de Pasteur, las biotecnologías, el Uruguay capaz de generar soluciones con CRISPR, por ejemplo, que es una tecnología genética de punta. El Uruguay eventualmente productor de vacunas. O sea, hay un montón de áreas. Yo creo que yo ahora fui a Kenia. Bueno, Uruguay puede tener soluciones para el manejo del agua en esas zonas donde realmente el agua es una cuestión de vida o muerte y la gente camina kilómetros cada día para juntar un agua barrosa en un pozo y con eso tiene que vivir. Entonces, lo que a mí me parece que es interesante como una especie de criterio transversal que muchos uruguayos podemos compartir, de decir, en lo que hagamos tratemos de ser modelo, porque por tamaño no vamos a ganar, pero por ser un lugar donde hacemos del tamaño pequeño o mediano una virtud, y generamos soluciones para el mundo entero, me parece que ahí tenemos una actitud también para los gobernantes que tienen que ser modelo, ¿no? Parte de las razones por las que la gente viene acá es porque consideran que tenemos
un nivel de corrupción más bajo que otros países de América Latina, donde acá para sacar las cosas no hay que pagar una coima. Eso también es ser modelo, también es ser modelo el INAC, el INIA, la institucionalidad que tenemos público-privada. Sabés que, tomando como referencia a Pascale y además coincidiendo contigo en la admiración, Ricardo decía, lo que pasa es que el sistema político es cortoplacista y piensa en el siguiente minuto y no en la siguiente década. ¿Cuánto de eso nos condiciona? Es un problema de la democracia, porque todo político que está en el poder quiere hacer las cosas como para ganar la siguiente elección. Su vara de medición de éxito o fracaso es si su partido vuelve a ganar. Entonces, eso genera un problema que es la postergación de las acciones de largo plazo, porque si yo voy a hacer algo para dentro de 20 años y con eso arriesgo mi elección de dentro de 2 años y medio, 3 años, bueno, ahí hay un problema que me parece que es interesante también pensar, porque no es un problema, me parece, de Uruguay o de otros países democráticos, es un problema de la democracia. Cuando otros países son autoritarios y tienen presidentes que van a durar 30 años, obviamente que eso no me gusta nada como demócrata, pero da la posibilidad de pensar más a largo plazo, porque bueno, el que está en el gobierno va a ejercer el poder hasta que sea un anciano y entonces planifica más largo plazo. ¿Cómo logramos en democracia superar ese escollo de la inmediatez? Me parece que es un aspecto a reflexionar por politólogos, que no es mi caso. Qué interesante. Volviendo sobre la escala, el tamaño, ¿considerás que efectivamente aquí cuando se habla de escala es una virtud o por lo menos es una ventana de oportunidad el ser un país, en términos relativos en la región, pequeño, ¿no? Sí. Pero ¿cómo potenciar justamente esa ventaja? ¿Cómo transformar efectivamente eso en una virtud? Bueno, yo creo que es una ventaja en algunos casos hasta física, porque si fuéramos Brasil, implementar la trazabilidad a la velocidad que lo hicimos hubiera sido imposible. Entonces, hay veces en los que el tamaño ayuda en ese sentido. ¿Cómo aprovecharlo? Bueno, yo creo que algo que ayuda a reforzar ese potencial tiene que ver, por un lado, como decía, con lo institucional, ¿no? Es decir, acá, cuando se cambia de gobierno, el que llega no viene con la idea de que lo que estuvo antes estuvo todo mal y hay que tirarlo todo a cero, sino que cuando uno ve, de nuevo, INIA, INAC, Plan Agropecuario, por mencionar las instituciones que yo veo más cercanas, bueno, cuando hay un cambio de gobierno hay un cambio de matiz, pero no hay un cambio de fondo. Entonces, en ese sentido, creo que ahí tenemos un aspecto de madurez. El consenso de trabajar por un equilibrio fiscal mayor del que tenemos y por el mantener la inflación baja es hoy, me parece, también algo que es transversal a los partidos. Ahora, eso hay que agregarle un poquito de sal y pimienta de, bueno, cómo hacemos parques de innovación, que en realidad no digo que no los haya, que los hay y varios, pero me parece que ahí hay un paso más, que es, además hoy con la facilidad con que hay trabajo nómade, de programadores, de genetistas, de tantas cosas, me parece que Uruguay ofrece una calidad de vida y un ecosistema de innovación que en la medida en que lo sigamos estimulando puede ser un imán para innovadores del mundo venir a Uruguay a seguir construyendo un país modelo y de nuevo que sea capaz de generar soluciones para sí mismo, pero también de exportar pensamiento, estrategia, herramientas que vayan más allá. El agro uruguayo fue muy motivado por tomar el ejemplo de Nueva Zelanda. Vinieron aquí neozelandeses que no venían a traer los lácteos de Nueva Zelanda, venían a traer cómo construir una lechería. Bueno, ese papel ahora creo que Uruguay lo puede cumplir en otros países. Volviendo sobre lo que tomás como referencia en ese libro y además con esa vocación que sentís de promover un Uruguay como un laboratorio, ¿no? Como un banco de pruebas, te tengo que preguntar por aquellas cuestiones que tal vez condicionan alcanzar ese estadio. Y allí está ese asunto de las múltiples ventanillas para hacer el mismo trámite, o de los esfuerzos duplicados,
o de no tener un mayor cuidado con el gasto público, y eso termina siendo un freno de mano. Sí, ahí yo creo que en el tema de ventanillas únicas se han hecho avances y se va avanzando y creo que está claramente diagnosticado. Yo he participado de algún trabajo donde eso está bien diagnosticado. El problema del gasto público parece un problema así estructural de Uruguay, donde por un lado a mí el vallismo me parece que igual como sociedad armónica, donde el Estado ayuda a la movilidad social y hace un esfuerzo grande en educación, en salud para la gente que no accede a la salud. Yo creo que ahí el legado de Valle y Ordóñez lo tenemos que mantener, pero claramente creo que, bueno, en estos días circula una gráfica de gasto por habitante y en los tiempos de Valle y Ordóñez el gasto era 10 veces menos del que soy en términos reales. Entonces, y ahí también creo que mi vallismo toma un componente de Jorge Valle del equilibrio fiscal como algo central, aunque a veces, tal vez electoralmente el partido lo haya pagado muy caro, pero creo que sí, que el esfuerzo por llegar a un déficit menor al que tenemos es un esfuerzo que también debería ser parte del consenso y parte del país modelo, porque claro, no hay un país modelo que se solvente en base a más deuda permanentemente y a que tenga un déficit permanentemente insostenible. Claro. Ahí hay una primera clave notoria. Clara. La trampa del ingreso medio, lo has mencionado también. Claro, porque es justamente en donde estamos y donde yo creo que acelerando en innovación, en valor agregado, me parece que es la escapatoria. La trampa del ingreso medio la leí graficada muy bien con aquello del palo enjabonado, ¿no? Claro. Que todos jugamos de chicos, que bueno, arrancar era fácil y después por la mitad el cansancio te arriesgaba a que no llegaras al nivel de desarrollo, que ahora estamos con costos de país desarrollado, pero sin servicios de país desarrollado y todavía con niveles de pobreza que no son de un país desarrollado. Entonces tenemos que lograr ese impulso para cruzar la trampa del ingreso medio. Ese concepto acuñado ya hace un tiempo de Uruguay como país natural, ¿se sostiene? ¿Hay que revisarlo? ¿Hay que relanzarlo? ¿Hay que capitalizarlo mejor? A mí me parece que es un concepto que en los últimos años como que se le bajó el perfil. A mí me parece que hay que relanzarlo, porque creo que, por un lado, estamos en una etapa en que los problemas ambientales también bajan en la agenda porque los grandes líderes de Estados Unidos, de Rusia, de repente no los ponen lo más abajo posible, pero los problemas ambientales siguen y siguen aumentando y el mundo va a precisar cada vez más de soluciones alternativas a las energías fósiles. Y Uruguay ahí también tiene un buen posicionamiento, un excelente posicionamiento. Uruguay es el país con menos huella ecológica del mundo. Me llama la atención lo poco que divulgamos eso. A ver, vamos a detallar eso. Hay un concepto que se llama el overshooting, que es cuánto usamos de recursos que exceden lo que la naturaleza nos da en cada país, donde los Emiratos Árabes, por ejemplo, son el que tienen el peor desempeño, porque bueno, todos andan en 4x4, la huella ecológica es altísima. Y entonces, pasado determinado día del año, ya empezamos a usar recursos, entramos en la fase no renovable, digamos, ¿no? Como planeta. Y entonces hay una fecha cada año que cae por agosto, a partir de la cual ya estamos usando recursos que le estamos quitando a las generaciones que vienen. Y ahí Uruguay es el país que prácticamente es sustentable. Cruzamos la línea de sustentabilidad el 16 de diciembre, según el último raconto, y somos líderes despegados. Entonces, yo divulgaría eso muchísimo más para atraer inversores que quieran, bueno, ayudarnos a llegar al 31 de diciembre, ponernos el sello de país 100% sustentable y exportar ese know-how a muchos países que lo van a precisar. Por más que
hoy se diga que el cambio climático es menos relevante o que siempre hubo cambio y que hoy el relativismo al respecto, o que si uno cree que el cambio climático existe, que es un fenómeno físico, químico, no sé, o es de izquierda o es de derecha o es no sé qué. Cuando es algo simplemente constatable por termómetros, medible de mil maneras, y que hay países que lo tienen que enfrentar porque, como te decía, los países del centro de África, el desierto les va avanzando todos los años y les llueve cada vez menos. ¿Cómo se hace? Bueno, ¿cómo se hace para tener una matriz energética del 98% renovable? Pero ahí de nuevo estamos en deuda porque tenemos un gasto tan alto del Estado que tenemos que volcar parte de la recaudación de UTE a tarifas para soportar al Estado. Si nosotros, además de la matriz renovable, tuviésemos una energía altamente competitiva, ahí estaríamos demostrando que la energía renovable es más eficiente que la no renovable. No lo demostramos porque le transfiere UTE a rentas generales, lo cual es una pena para mí como ejemplo de país. No somos modelo porque tenemos energía cara, pero somos modelo por la matriz y no tenemos la energía más barata porque gastamos demasiado en el Estado y lo solventamos con lo que pagamos de tarifa eléctrica. ¿Y ahí qué solución se te ocurre? No, a mí me parece que lo que se me ocurre es, de nuevo, las tarifas eléctricas no pueden tener la misión de recaudar. Entonces, no sé, pongamos que el Estado precisa ese dinero, hagamos un programa escalonado por el cual UTE, en vez de vaya derivando parte de lo que destina el Estado a trasladar a tarifas y ganamos competitividad industrial en el sector eléctrico, ¿no? Eduardo, vuelvo al concepto de la trampa, no en este caso del ingreso medio, sino a aquel inversor, imaginemos que sea un inversor importante, que puede mover la aguja, pero que te diga, mira, yo no quiero quedar entrampado en esta cuestión del cuidado ambiental. ¿Cómo se encara una propuesta, un planteo de esa naturaleza? Lo que pasa es que yo creo que ahí se parte de una hipótesis equivocada, que es que ser responsable ambientalmente implica ser más caro. Y en realidad lo que tenemos es un proceso de transición, sobre todo en el sector energético, pero en el sector transporte es lo mismo, donde el costo por kilowatt o el costo de un automóvil eléctrico va en una veloz bajada, porque hay un proceso de innovación sumamente fuerte, y lo que hay es un lobby de energías fósiles que quiere sostener el negocio lo más posible y puso a un presidente en Estados Unidos que hace lobby a su favor. Pero preguntarle a un taxista cómo fueron sus costos al pasarse de petróleo a un auto eléctrico. Se le derrumbaron los costos. Entonces, yo a ese inversor lo que le diría es el futuro va a ser de energías renovables, no porque haya demasiada conciencia por el cambio climático, porque ese costo va bajando y va a superar a las energías fósiles inexorablemente por el propio cambio tecnológico. Venía a Uruguay a encontrar soluciones. Ya se usa para riego en el agro, ya se usa para un montón de cosas. Y, por ejemplo, uno dice Kenia y capaz que yo di una imagen de que es un país sumamente atrasado, pero en energía eléctrica y en riego tienen por lo menos cientos de empresas. Entonces es una revolución en la que Uruguay está bueno que sea vanguardia. Claro. Describías esa situación de haber visitado un lugar tan lejano a lo que nosotros conocemos como el consumo del agua, que es, si no lo viviste, es imposible, ¿no? Ponerse en la cabeza, en el cuerpo de esas personas que tienen que transitar largas distancias para obtener, como decías, agua encharcada, ¿no? En el barro. Y vos decís, Uruguay puede aportar soluciones a eso. Y la repregunta puede ser, fantástico, ¿y cuándo vamos a resolver nosotros nuestro tema con el agua acá? Es verdad, es una tarea pendiente, es una tarea que tiene una cierta complejidad técnica y tiene una cierta complejidad jurídica porque un espejo de agua importante normalmente abarca varios padrones donde de repente hay 3 dueños de un campo que quieren, pero el otro que dice, no, a mí no me inundes nada, que no quiero que me inundes. Yo creo que es un tema que está en agenda
y que a veces el público urbano cree que es más fácil de resolver de lo que en realidad es. ¿Cuáles son las principales complejidades técnicas? Porque lo mencionaste, ¿no? Hay Sí. una cuestión técnica y también, si se quiere, aspectos culturales. Sí, aspectos culturales. Yo creo que el productor agropecuario uruguayo, cuando yo entré en la facultad, me decían que tenía un problema cultural, de que era muy conservador y que no innovaba. Y creo que en estos 25 años de este siglo mostró que si le dan las condiciones, el acceso a mercados y la estabilidad macroeconómica, es muy innovador. Yo no sé si hay un tema cultural. Lo que sí hay un tema es que si uno tiene un campo en el basalto superficial, no es que no tiene riego porque es un Aragán. Digo, hay condiciones geológicas difíciles, hay condiciones de costo-beneficio que hacen que hay veces que no sea tan fácil. Entonces, muchas veces lo que el productor, en el caso de la ganadería, hace es llevar agua a las parcelas, pero no es que puede armar cada productor una represa. Y allí dijiste temas legales también, ¿no? Y lo que uno se pregunta es, no basta con una ley de riego. Como título puede ser interesante, pero... Bueno, yo no soy un experto en temas jurídicos, pero sí me llama la atención que a tantos años de aprobada la ley no se reglamentó. O sea que ahí intuyo que hay alguna dificultad. Y de nuevo, es el caso de cuando hay que hacer una represa multipredial. Que dice, la figura es muy lírica y es muy linda, decir, bueno, nos juntamos 4 o 5, hacemos una represa, pero no todos quieren inundar una parte del campo, por razones afectivas, por razones de las que sean. Digo. Entonces, en la práctica, imaginemos que tenemos 5 casas y 4 quieren hacer un condominio, pero hay un quinto que dice, no, gracias, pero yo no quiero participar. Y entonces a veces la topografía te implica que tenés que convencer a varias personas. Sí, sí. Entonces, bueno, ahí por eso hay un tema que... Sí, no te sé diría si... que se puede sumar hasta la seguridad jurídica, que es tan buena para tantas cosas, pero de pronto te condiciona en otras, ¿no? Como en De nuevo, capaz que hay que revisar jurídicamente si hay un marco a mejorar o si hay que reglamentar la ley, pero creo que es un tema que está en agenda de Uruguay. También muestra algunas cosas en las que somos muy torpes, ¿no? Porque a la hora de resolver el tema del agua para Montevideo es como que me parece que es una discusión que se politizó y partidizó y me parece que el bando que gana la pulseada política hace lo que más por camiseta que por rigor técnico se puede terminar haciendo, ¿no? Capaz que no es ni Casupá ni Arasatí. Ni Arasatí, y es otro lugar, pero me parece que es una discusión que pasó a ser más de camiseta que técnica. Y entonces ahí creo que no somos un país modelo en esa resolución de temas. En el cierre, ¿cómo llegar a ser un país modelo en este manejo del agua? Más allá de las inquietudes naturales y legítimas que tuvimos aquí en la zona metropolitana cuando nos faltó el agua, o sea, era un panorama angustiante. Después hay una asociación directa entre un buen manejo del agua y un mejor país productivo. En consecuencia, si yo tengo un país que produce más, tiene muchos más elementos para comerciar mejor. ¿Cómo podemos generar ese balance? No, bueno, ahí hay un tema de... Hay veces que lo productivo y lo ambiental tiene tensiones que hay que resolver técnicamente, ¿no? Es decir, si hacemos una represa, ¿cómo hacemos para que esa represa no se nos llene de fósforo y nitrógeno, por ejemplo? Es un tema técnico a resolver que no es fácil. ¿Cómo hacemos para fertilizar los cultivos que precisan fertilización, pero que ese fertilizante no llegue al agua? O sea, ahí me parece que la potencia del conocimiento técnico de Uruguay es clave y la tiene, y a veces que son problemas que no son de fácil solución, pero que bueno, yo soy un convencido que teniendo claro el diagnóstico del problema y poniendo la suficiente ciencia atrás, no puede ser que no hacemos la represa porque el agua se nos llena de fósforo. Tenemos que hacer la represa y encontrar la manera técnica de que no se nos llene de fósforo, que es un problema importante. ¿Cuánto de lo técnico queda supeditado a los cambios políticos? Yo creo que no tanto. Creo que eso es una fortaleza de Uruguay. O sea, podés tener buenos elencos técnicos que trasciendan administraciones. Sí, yo creo que eso es una realidad en Uruguay.
Después, ¿cuánto de las decisiones políticas se toman basadas en ciencia? Bueno, ahí puede haber un cierto debate, pero me parece que bueno, ese debería ser el criterio, ¿no? O sea, avancemos en riego, entendamos los problemas que hay y no avancemos pasando por arriba de los problemas, sino siendo modelo en que podemos regar sin perjudicar la salud de los arroyos y de los ríos. Bien. Abrí el libro en la página que quieras, porque por algo lo trajiste, ¿no? Porque es una referencia, claro, es ese pequeño país modelo. Y quiero que me leas un párrafo para que puedas transmitirnos la riqueza de sí. No, pero donde caiga, porque seguramente hay una referencia que sería bueno, por lo menos en el cierre de la entrevista, tomar. Pero en realidad me gustaría encontrar donde habla justamente de ese pequeño país modelo. Claro, déjame ver un poquito. Tómate el tiempo porque me parece relevante que cuando llegás con un libro digas, bueno, mira, esto tiene algunos pasajes que servirían muchísimo para elevarnos como país, como sociedad. Bueno, ¿lo tenés? Acá menciona a un profesor de economía política, Carlos María de Pena, que en su clase inaugural en 1910 decía: la potencia económica del país es realmente asombrosa y el hecho es que empezamos a ser nación con elementos muy modestos y reducidos y que hemos ido adquiriendo contra viento y marea fuerzas admirables que nos presentan como nación consolidada y nos auguran grandes destinos. Y luego dice: Valle había empujado toda clase de proyectos, incluyendo el de la abolición de la pena de muerte, la jornada de 8 horas o aún el del uso de la tierra pública para afincar a los rurales pobres. Fue una verdadera lluvia de proyectos radicales que asustó a las autodenominadas clases conservadoras. Y a mí me parece que un poco de ese empuje... No estaba guionado esto. No estaba, no, digo, abrí ahí... Sí. Me gustaría encontrar lo del país modelo, pero bueno, va a ser difícil. Con ese tramo... Pero me parece que ese empuje de hacer reformas que hoy son completamente distintas a las que había que hacer en 1910, pero ese empuje me parece que bueno, estaría bueno que nos contagie un poco, porque me parece que también que a veces entramos como en una letanía de crecemos poco, nada cambia mucho, que está bien por el lado de la estabilidad, pero que nos falta un poquito de Ricardo Pascale promoviendo las biotecnologías y juntando científicos y que hagan startups y que no sean solo científicos, sino que también sean empresarios y generen mano de obra calificada. Es decir, un poquito de vibración en esa línea. Ingeniero Eduardo Blasina, muchas gracias. Un placer, Daniel, muchísimas gracias.